Vamos a ir en esta mañana al libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 14. Hechos 14, y vamos a estar abordando los versículos finales de este capítulo. Empezamos esta serie en Hechos capítulo 11 sobre la iglesia misionera, teniendo como modelo la iglesia de Antioquía. Y hablamos desde el capítulo 11 varios aspectos. Hablamos que fue una iglesia, la de Antioquía, una iglesia evangelizadora, nació evangelizando y así continuó evangelizando. Pero también vimos que fue una iglesia enseñable. Llegaron Pablo y Bernabé y se dejaron enseñar a pesar de que ya tenían un gran crecimiento, fueron dóciles. Pero también fue una iglesia generosa. A través del mismo Pablo y Bernabé enviaron a quienes eran predecesores en la fe, los de la iglesia de Jerusalén, para sus necesidades, enviaron ofrendas y compartieron de lo que tenían. Y vimos que estos elementos, dinámica evangelística, docilidad para ser enseñados y corregidos, y generosidad son importantísimos para que una iglesia se vuelva un centro misionero. Dijimos que no somos la iglesia de Antioquía, estamos en Bucaramanga y tenemos diferentes contextos, diferentes épocas, pero el Espíritu Santo es el mismo, el Evangelio es el mismo. La generosidad debe ser también una disposición de nosotros y la docilidad para ser enseñados. La semana pasada abordamos el capítulo 13 también en la iglesia de Antioquía y vimos que fue una iglesia que envía o que envió, como deben ser las iglesias hoy en día, que envíen personas para plantar iglesias. Y comentábamos que incluso las iglesias más pequeñas son las que lo hacen más regularmente a nivel estadístico y a nivel del mundo entero, y que no hay requisitos en el sentido de cantidad económica, sino que sean solamente hombres dispuestos y llamados para que Dios los envíe. Por eso las canciones que tocamos hoy, que fueron las mismas que tocamos el domingo pasado, y además celebramos un culto de aniversario, 82 años de la iglesia y misionero, con enfoque misionero. Hoy, ¿qué vamos a ver? Leamos los capítulos, el capítulo 14 del versículo 26, los versículos 26 al 28, para hablar de la iglesia supervisora. De allí, Hechos 14, 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bastantes de los que estamos acá estuvimos en la enseñanza de la escuela dominical hoy, ¿no? A las 9 de la mañana. Recuerda que vimos 3 estudios que debemos hacer cuando estudiamos el texto: el temático, el histórico y el literario. ¿Y qué tipo de texto o literatura tenemos acá en Hechos de los Apóstoles? De ley, profética, narrativa, ¿cierto? La estructura del mismo libro de Hechos de los Apóstoles nos lleva a leerlo como una narración por episodios, como por capítulos, así como cuando vemos una serie televisiva. Pero es una narración que viene por episodios, forma grandes secciones de varios eventos históricos, y al mismo tiempo es selectiva porque abarca aproximadamente 3 o 4 décadas en solo 28 capítulos. O sea que no está todo lo que se podría decir de todo lo que hizo la iglesia. Y eso nos lleva a tener en cuenta que las enseñanzas allí las tenemos que valorar mucho. Hoy solo tocamos 3 versículos porque estamos tocando lo concerniente
a la iglesia de Antioquía y su funcionamiento, tomándola como ejemplo. Y déjenme decirles algo para aclararlo, que como no hay mandamientos directos en una estructura narrativa en la Biblia, tenemos que ver qué se nos enseña implícitamente, qué ejemplos tenemos que seguir por la fe en Jesucristo, obviamente, de lo que ellos están haciendo, y qué no debemos seguir de lo que están haciendo, que no es conforme a la palabra de Dios. Porque alguien podría decir, versículos 26 al 28, dice que navegaron, dice que llegaron, dice que se quedaron, ¿y eso qué nos enseña a nosotros? ¿Qué nos manda? Pues bueno, el principio que estamos sacando acá y el tema que queremos puntualizar es, por ejemplo, implícito. No está diciendo allí toda iglesia tiene que ser supervisora de los ministros que envía. No, no aparece eso allí. Pero entendemos que implícitamente, cuando ellos llegaron a rendir cuentas, ellos estaban supervisándolo, y así lo entendían ellos mismos, Pablo y Bernabé y su equipo, supervisando la obra de los que habían enviado. Dentro de la historia de Hechos existen secciones como esta de los versículos 13, 14 y 15, centralísima, que tienen, o muy central en el libro, que tienen un eje similar en las demás secciones. ¿Cuál es el eje o cuál es la dinámica? Grábese por favor esto en Hechos de los Apóstoles, para cuando lo lea. Tiene crecimiento y conflicto. Crecimiento y conflicto. Crecían internamente en gozo, en alegría, en testimonio, en amor por el Señor, pero también crecían en conflicto. Había crecimiento interno, también externo, cuando se convertían personas y se agregaban a la fe en Cristo, pero habían conflictos externos y le aconsejo que lea todo el capítulo 13 y el 14, se ve el primer viaje misionero de Pablo, predicaban y de pronto los judíos incómodos que no creían en Cristo se levantaban y suscitaban persecuciones contra ellos, llegaban hasta apedrearlos, como pasó con Pablo allá en Antioquía, no de Siria, sino Antioquía de Pisidia. Ellos fueron enviados desde Antioquía de Siria, pero cuando pasaron por Antioquía de Pisidia fueron apedreados. Incluso Pablo pensaron que lo habían matado y lo sacaron de la ciudad, y él se levantó y siguió. Hay crecimiento, pero el crecimiento implica también conflicto, porque estamos hablando de la expansión del Evangelio. Y si usted quiere crecer en el Señor, y si como iglesia queremos crecer en el Señor, tenemos que recordar que vamos a tener conflictos, no solo externos. Así como el crecimiento es interno y externo, también pueden haber conflictos internos. Lea luego en su casa el capítulo 15, pero lo estaremos viendo la semana entrante para ver cómo esta iglesia también fue conciliadora, la de Antioquía, porque hubo un conflicto con respecto a los judíos que se habían convertido a Cristo. Gente dentro de la misma iglesia que empezaron a poner inconvenientes con respecto a la ley del Antiguo Testamento. Así que si usted espera que expanda a Dios el Evangelio a través de su vida personal o de la iglesia, y espera que no haya nunca ningún problema, no está leyendo bien Hechos de los Apóstoles. Pero si lo leemos correctamente, nos damos cuenta de que siempre que haya crecimiento va a haber adversidad, va a haber dificultad, desde afuera y desde adentro de la misma iglesia. Qué tremendo, ¿no? ¿Y por qué es tan tremendo y por qué es tan duro? Porque se le está ganando territorio en el mundo a Satanás y a su reino, al pecado y a la muerte, con Cristo y la vida que Él trajo por medio de su obra salvadora. Y ni el mundo, ni la carnalidad, ni la pecaminosidad, ni el mismo Satanás y sus huestes van a estar tranquilos, perdiendo terreno. Así que cada vez que usted incremente su deseo de servir evangelísticamente, de dar testimonio y de hablar de Cristo a otros, recuerde que muy probablemente habrá algún conflicto, y no lo tome por desprevenido. Lo cierto es que en medio de estas secciones y en tantos episodios, tomamos este pequeño del versículo 26 al 28 para hablar sobre la iglesia supervisora cuando Bernabé y Pablo retornaron a Antioquía. Y entendemos como enseñanza central en este día que a través de la supervisión de la obra de los que una iglesia envía a una labor, especialmente la labor misionera y de plantación de iglesias, esa iglesia está mostrando seriedad en la propagación del evangelio a toda criatura. La supervisión no es ganas de ejercer autoritarismo, sino
la muestra de cuán en serio se toma lo que se mandó a hacer, en este caso, extender el reino de los cielos. Si usted inicia algo y no lo supervisa, lo deja a la deriva, lo vemos en ejemplos muy dicientes, como por ejemplo engendrar un hijo. Si usted engendra un hijo y lo deja a la deriva, sin supervisión, sin su ayuda, sin su sustento, sin su instrucción, entonces realmente no ama a ese hijo. Si usted envía como creyente a alguien a hacer algo, pero especialmente como iglesia enviamos a alguien a una labor ministerial interna en la iglesia, pero especialmente afuera de la iglesia, y no estamos pendientes de qué pasó, no estamos siendo serios o responsables en aquello que decimos que es prioridad, extender el evangelio de Cristo. Es prioridad, porque no hay otro mensaje que traiga salvación, que traiga vida eterna. Ayer estábamos con los muchachos por el parque de los niños, repartimos algunos volantes haciendo una dinámica de aprender a hacer contactos con un volante o con alguna forma de contactar gente para que nos escuchen el evangelio en la calle. Y una pareja nos preguntó, yo estaba haciéndolo con dos muchachos, creo que iba a ser y Dana, y la pareja, uno de los dos me preguntó, o nos preguntó, ¿ya se vacunaron? ¿Qué pasó aquí? Le estoy hablando del evangelio, le estoy hablando del plan de Dios. El volantico decía, ¿tienes plan? Para introducir con ese tema, y el plan más grande es el plan de salvación, y hablarle de ello. Y me dice, ¿ya se vacunaron? Y no me dejaba seguir hablando y me preguntaba, ¿ya se vacunaron? Pues estamos en eso, le dije yo. Todo el mundo está en ese proceso, unos se vacunan, otros no se vacunan, pero el gobierno está promoviendo la vacunación y todo lo demás. Yo pensé que eran promotores de las vacunas y que si alguno de nosotros decía que no se había vacunado, pues íbamos a tener un conflicto ahí bélico, verbal. Y dije, esto no se trata de eso. Y como siempre, cuando presenta el evangelio hay conflicto, recuerdo lo que hablamos, entonces quise tornar de nuevo el tema al evangelio. Pero al final me di cuenta que no era que promovieran las vacunas, sino que eran antivacunas. O sea, no se ponga vacunas, mire que el grafeno, investigue ustedes jóvenes. Y sobre ese tema, que es un tema de conciencia en el grado de conocimiento que tengamos y de responsabilidad que tengamos frente a ese conocimiento, tenemos que decidir individualmente. Pero yo le decía, hay algo más importante que vacunarse para no morirse, es creer en Cristo para tener vida eterna. Porque vacunados y no vacunados nos morimos. Él quiso poner atención, pero ella le desvió la atención y siguió en conflicto. Y yo recordé cuando Pablo estaba hablando con un rey y por ahí se apareció un hombre que le quiso interrumpir y lo dijo, y Pablo le lanzó una profecía allí y el hombre quedó medio torcido, se enfermó. Y yo dije, no quiero que la señora se enferme, pero que se calle, que deje hablar, que el otro está escuchando. Terminamos de presentar el evangelio, pero vi tanta seriedad en ellos con respecto al tema de las vacunas que no la tenemos nosotros para presentar el evangelio. No vemos esa prioridad muchas veces en nosotros. Y como iglesia tenemos que aprender de la de Antioquía a tres cosas sencillas cuando supervisamos a aquellos que enviamos a una labor, dentro de nuestro entorno o fuera, pero para extender el evangelio. Primero, recibir de nuevo a los que enviamos. Segundo, escucharlos con atención cuando nos dan informes. Y tercero, integrarlos de nuevo a la relación de hermandad cuando han estado lejos. Versículo 26. De allí navegaron a Antioquía, regresando de su primer viaje misionero, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ellos entendían que su obra era la obra de la gracia de Dios, no del gran misionero y apóstol Pablo y del gran misionero Bernabé. ¿Cuánto tiempo tuvieron por ahí? Pues tuvieron en ese viaje. Los historiadores y eruditos piensan que por lo menos 2 años o más de 2 años. Pasaron por todas las ciudades que se nombran en el capítulo 13 y 14.
Y como les comentaba, sufrieron mucho en otra Antioquía, Antioquía de Pisidia. Fue bastante tiempo, pero no los enviaron en la iglesia, los envió la gracia del Señor por medio de la iglesia. Y esa misma gracia los sostuvo como Pablo para no morir y los trajo de nuevo. Es celebrar la gracia del Señor cuando alguien hace alguna labor. El envío por la gracia no significa como cuando uno le dice a alguien que Dios le pague. Mire, a ver, haga lo que pueda ahí, lo que salga. Y muchas veces nosotros decimos si Dios quiere, no porque confiamos en que Dios está en el asunto y le ponemos todo en manos a Él, sino si Dios quiere se ha convertido en una expresión como si sale, si se da, si resulta. No, ser encomendados o enviados por la gracia significaba más bien Dios los lleva, Dios los traerá y los sostendrá, y por eso nosotros celebramos que ustedes regresen y los recibimos de nuevo. La gracia de Dios se ha manifestado a través de sus vidas. ¿Qué es la gracia? Regalo no merecido, pero no solamente es una gracia perdonadora, sino una gracia capacitadora. ¿Qué es la gracia? La gracia es el perdón gratuito por medio de la obra de Cristo Jesús. Cuando creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, se nos es dado, pero también es la capacidad para vivir cada día más libres del pecado y servir más obedientemente al Señor. No solo es justificante, sino santificadora. No solo es perdonadora la gracia, sino también fortalecedora y capacitadora. Nos da las fuerzas para vivir cada día más conforme a aquel que nos salvó y que nos perdonó. Eso es la gracia. Y cuando ellos regresaron después de 2 años y medio, que seguramente no habían tenido noticias de ellos, o tal vez alguna vaga noticia por carta, dijeron: esto es una obra de la gracia. Y más cuando contaron cómo había sido el asunto. Los recibieron de nuevo esperando que la obra encomendada se hubiera cumplido. Al final dice: para la obra que habían cumplido. Su labor fue predicar y plantar iglesias, lo cual confirmaron. Ellos estaban claros de cuál era su labor, tanto que antes de regresar a Antioquía, mire lo que hicieron. Por favor, lea conmigo el versículo 21 al 25. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, Derbe era la ciudad final, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Antioquía de Pisidia, no la de donde salieron, Antioquía de Siria, donde casi matan a Pablo. Volvieron, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ven? Crecimiento y conflicto. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. Y llegamos al versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, la ciudad donde estaba la iglesia que los había enviado. Era tan importante para ellos y tan clara su labor de predicar, pero de dejar un fruto, de plantar iglesias, que pasaron de nuevo por todas las ciudades, no rápidamente, no fugazmente, para de nuevo llegar y descansar a donde los habían enviado, sino lo suficientemente lento y cuidadosamente para poder confirmar a los hermanos, alentarlos, así estuvieran en riesgo de que volvieran casi a matarlos por predicar el evangelio. Le pregunto a usted, ¿usted pensaría en volver? Si usted es enviado a algo y corre riesgo de muerte mientras hace ese algo, yo por ahí no regreso. Si yo siempre tomo un camino para un lugar y un día me atracan por ese camino y casi me matan, la siguiente vez yo me voto por otro, o me voy por otro. Esa es la tendencia natural nuestra, es normal, es el sentido de preservación. Pero más allá del sentido de preservación y de salud, de guardar su vida y de no querer morir, ellos tenían la responsabilidad de dejar iglesias plantadas. Y en tan poco tiempo alguien diría: ¿cómo se planta una iglesia en apenas unos cuantos años? Menos tantas iglesias en tantas ciudades. Recordemos que era un tiempo especial, un momento glorioso en el que Dios estaba iniciando su obra y una multiplicación poderosa. Sí, hay iglesias que han nacido muy rápido, pero también este era un momento de multiplicación obrado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles y todo el equipo apostólico alrededor de Cristo, que estuvo con Cristo.
Así que sí, se podía dar. No era tan riguroso. Aquí en la denominación bautista colombiana se tiene como requisito para que una iglesia sea constituida que haya 25 miembros bautizados allí o que llegaran bautizados y formaran la membresía. Nos decía un misionero en el 2015 de Cuba, de la denominación bautista de Cuba, que tiene como requisito allá, creo que son 15 miembros, no sé si eran 10 o 15, pero menos, para decir ya hay una iglesia. Aquí se pide que por lo menos se puedan sostener ellos y pagar un local. Allá en Cuba ni siquiera local, porque nos decía él, nos congregamos debajo de un árbol o poniendo una carpa porque no nos dejan tener templos, solo están los templos antiguos que fueron autorizados desde el principio y nos sirven como centro de reunión de todas las iglesias. Todas esas cosas son muy buenas, saber cuántos números, cuántas personas, qué requisitos, que tenemos que ir armando de acuerdo a nuestro contexto como creyentes cuando estamos plantando iglesias en cada lugar. Pero lo interesante del asunto y lo más importante es que cumplamos la labor que hicimos y que, como ellos lo hicieron viniendo a ser supervisados por la iglesia, también nosotros supervisemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y ellos pasaron supervisando cada iglesia, afirmándolos y dejando allí personas que también supervisaran y estuvieran pendientes de la iglesia. ¿Cómo se llamaron esas personas que constituyeron ellos de acuerdo al versículo 23 en cada iglesia? ¿Cómo se les llama ahí? Ancianos. El anciano era el mismo pastor. El anciano pastor era el mismo obispo. Y la palabra obispo, como se trabaja en Timoteo, literalmente significa supervisor. ¿Sabe algo? Que la supervisión, como decía en un principio, no gusta mucho. Y yo le decía, y le digo casi todos los que llegan a la iglesia por primera vez, que casi todos cuando llegan contactados por el pastor, llegan porque el pastor, aunque no sea de tanta edad como yo, que no paso de los 80, que no tienen tanta edad, entonces de todas formas tiene ya experiencia con el Señor. Y entonces, como es una persona con camino en el Señor y experiencia, tiene ya que dar, no solamente en lo que conoce, sino en lo que ha vivido en Cristo. Y es rico tener una amistad con esa persona cuando uno se convierte a Cristo. Entonces, cuando llegan contactados por el pastor o por algún líder maduro de la iglesia, todos contentos, porque en ese aspecto es como un anciano, un hombre maduro, una mujer madura de experiencia. Pero cuando ya le toca ejercer la labor pastoral, empieza como a cancanear el cargo. Entonces el hermano, buena gente, que lidera la iglesia, el maduro o el mismo pastor, empieza a decirle: bueno, hermano, vamos a ver cómo está su vida, vamos a orar por usted, cuénteme cómo ha estado, qué necesidades tiene, para ver cómo ha obrado Cristo en su vida. Y, ay no, pero contarle mi intimidad, abrirle mi corazón y decirle cosas de mí. Ay no, usted es muy buena gente y chévere tratar con usted y venir acá a la iglesia y que pasemos tiempo juntos y cosas bonitas, pero que me tenga que, como hoy en día se le llama, mentorear, escuchar en mis debilidades y cosas personales y ayudar y alentar en eso. No, con mi vida que nadie se meta, solo me meto yo. Empieza a haber dificultad, pero algunos definitivamente lo hacemos porque entendemos que el Señor quiere trabajar en nosotros y no somos piedras sueltas o ruedas sueltas más bien, sino que somos un cuerpo y tenemos que unos a otros animarnos y ayudarnos. Entonces decimos: listo, yo voy a buscar la ayuda de un hermano maduro, le voy a pedir que me aconseje, que ore por mí, que me mentoree, que me guíe conforme a la palabra de Dios, que me disipule, así yo haya pasado las lecciones del discipulado y ya me haya bautizado, que me enseñe. Pero resulta que de pronto le dan un cargo ministerial, algo para hacer, lo envían a hacer algo dentro del culto, dentro de la iglesia, de la dinámica interna, o afuera, como Pablo y Bernabé, misionero. Y entonces ahora viene el aspecto del obispo, el supervisor. Listo, hermano, usted es buen amigo, usted se deja aconsejar y se deja guiar, exhortar, pero hermano, déjeme decirle que tiene que rendir informes sobre esto y sobre aquello y sobre lo otro. Cuénteme cómo le ve ella. Ay no, pero si me entregaron algo, déjeme que yo lo haga como pueda y como quiera, para eso me lo delegaron. Somos muy difíciles de supervisar a veces, y el Señor quiere que seamos dóciles y que nos dejemos enseñar tanto en el aspecto personal como en el aspecto ministerial y de nuestras labores. Esta iglesia no pretendía ser más que
que el apóstol Pablo, en el sentido que él era el apóstol. Pero hermanos, déjenme poner un ejemplo que Bermen ponía en la enseñanza de parejas que viene a mi mente en este momento. Messi es Messi, Ronaldo es Ronaldo. Yo no soy ni Messi ni Ronaldo, pero si a mí me nombra como director técnico, como le ha pasado a los directores técnicos que ellos han tenido, pues Messi tiene que acoplarse al trabajo que hagamos en el equipo. Y yo voy a tener en cuenta las capacidades y virtudes que tiene, pero tengo que estar pendiente de cómo lo está haciendo. ¿Me explico hasta acá? Esto es parte de nuestra formación como creyentes. No solamente esta iglesia los recibió, porque ellos volvieron, y la pregunta que les hacía, ¿ustedes volverían? Mucha gente no vuelve a dar informes de lo que hace o no quiere hacerlo. Ellos también escucharon con atención el reporte, y este reporte se resume en un versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe en los gentiles. Hermanos, 2 años y pico de trabajo resumido en un versículo. Eso es como cuando pasa la mayoría de las veces con nosotros los hombres cuando llegamos a la casa, que pregunta a la esposa, ¿cómo le fue? Y uno dice, bien. Hay algunas cosas difíciles, pero bien. ¿Pero qué es bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? ¿Qué sucedió? No, bien, lo de siempre, pero bien. Porque tendemos a ser más cortos en expresiones, pero llega uno y pregunta en la casa a su esposa, ¿qué pasó hoy? ¿Ustedes qué creen que sucede? Ella dice solo bien. Mire, los muchachos hicieron esto, fulanito estuvo en esto, hoy pasó esto con lo de la comida, y además de ello, si ella trabaja afuera, en mi trabajo que estuve haciendo también pasó esto, y esto, y además cuando llegué a la casa esto, y por si fuera poco esto, y esto, sí, espérenme, de a pedacitos, espérenme, por episodios, como hace aquí Pablo, resúmamelo en un versículo. El asunto es que aquí hay muchísimo, pero recordemos que es la palabra de Dios inspirada por el Señor a los escritores, en este caso a Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles, que fue del equipo misionero de Pablo, no en este viaje, pero luego en los siguientes viajes, y resumen 2 aspectos este reporte que ellos dieron. Primero, cuando oyeron lo que ellos decían, el informe que ellos daban, antes de decir en qué lo resumieron el informe, digamos qué actitud tuvieron para recibirlo. Mire que reunieron a la iglesia para recibir el informe. No le dijeron, venga, les cuento a los líderes, a los otros pastores, o a los pastores de Antioquía, o a los otros profetas y maestros que estaban antes de nosotros salir. Hubo una asamblea general de miembros para escuchar lo que Pablo y Bernabé habían hecho. Por eso es muy importante, nosotros tenemos 2 veces asambleas al año aquí en esta iglesia de miembros para cuestiones de mirar cómo van el ministerio y cómo va la parte financiera, administrativa. Pero es muy importante que, como son cosas más cercanas y que estamos viendo, como por ejemplo lo de Colorados, pase como la semana pasada, que Carlos se paró acá no solo a cantar, sino como ha pasado otras semanas, que también ha hablado de cómo está la cuestión en Colorados, qué estamos haciendo ya en cuanto a la misión, qué se necesita. Porque es muy importante escuchar la iglesia entera, que sepa, y no solamente unos cuantos. No se le dio simplemente a líderes principales, y el informe ahora sí se enfocó solo en 2 cosas: lo que Dios hizo con los que envió y lo que Dios hizo a los que recibieron a Pablo y Bernabé. Solo 2 cosas, y usted lo ve en las frases. Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Fue Dios el que usó a Pablo y a Bernabé. Amado hermano, ¿cómo rinde usted informes? Hoy veíamos, por pura providencia divina, que vamos en Números capítulo 13 en los devocionales que tenemos en el Zoom día a día, y lo tocamos en la escuela de liderazgo, y vimos a 12 tipos yendo a buscar o a mirar la tierra prometida. Regresaron en el capítulo 13 de Números y dieron informe, y dice claramente en uno de los versículos finales que 10 de ellos, solamente Josué y Caleb, no lo hicieron, pero los otros dieron mal informe.
dieron malas noticias, no dijeron mentiras, dijeron la verdad. Esa gente es grandísima, esos gigantes son terribles, y delante de ellos parecemos como langostas, y decíamos que nosotros hubiéramos dicho como buenos santanderianos y nortesantanderianos, parecemos como hormigas. Es terrible lo que Dios nos mandó a hacer, pero la forma como lo hicieron fue falta de fe y llenos de temor, y no deseando obedecer la voluntad de Dios de conquistar la tierra prometida. Entonces dieron un mal informe. ¿Qué clase de informe, aunque no tenemos los detalles de todas las palabras, dieron Pablo y Bernabé? ¿Bueno o mal informe? ¿Qué piensa usted? Si hablaron de las cosas grandes que Dios había hecho con ellos y de cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, a los que le predicaron. ¿Bueno o mal informe? Algunas veces dentro de los púlpitos no utilizamos ciertas palabras porque nos parece que estamos tocando doctrinas falsas o cuestiones que se han infiltrado en la iglesia. Por ejemplo, positivo. Entonces creemos que ya se está metiendo el pensamiento positivo, humanista aquí en la iglesia, pero fue un informe positivo. Real, porque Dios hizo grandes cosas con ellos. Real, porque abrió la puerta de la fe a los gentiles, que es una expresión que se utiliza en Hechos de los Apóstoles varias veces para decir que la persona que cree no creyó porque era muy inteligente, porque era muy capaz o porque yo tengo una gran elocuencia, en el caso en ese momento Pablo y Bernabé, sino porque Dios le abrió el corazón e hizo en ella lo que la Biblia le llama nuevo nacimiento, para que escuchara, creyera y se entregara a Cristo. Grandes cosas hizo el Señor con ellos, y grande puerta abrió de la fe a muchos gentiles, a personas. Cuando aquí dice gentiles, es el énfasis del enfoque del libro de Hechos, que como lo dice en un principio, el evangelio se extendiera primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Ya había llegado a Antioquía y tenía que seguir hasta el resto del mundo conocido. Entonces está diciendo, se siguen abriendo puertas de personas que ya no solamente no son judíos de nacimiento, sino que tampoco son aquellos que no nacieron judíos, pero se hicieron religiosamente judíos siguiendo el Antiguo Testamento. Esto es gente que ni siquiera había deseado seguir al Dios del Antiguo Testamento. Gente que se convirtió por la obra milagrosa del Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa cuando vamos y damos testimonio y hacemos la obra que tenemos que hacer y regresamos a dar informes y colocamos el informe? No, eso estaba terrible. Lo que me mandaron a hacer no se puede hacer. Es muy difícil servir al Señor porque la gente no quiere nada. Ayer cuando salimos con los muchachos a predicar, solamente a Deimer se le quedó escuchando Eduardo. Duró con él media hora mientras nosotros le hablamos a una cantidad de gente más y nos dio tiempo hasta ir a comer, y Deimer todavía seguía hablando. O sea, que siga Deimer solo porque nosotros no somos capaces. ¿Te imaginas ese reporte? No enfocarnos en lo glorioso que está haciendo Dios. Yo preferiría un reporte como el que sigue. Realmente varias personas no nos escucharon, pero las que nos escucharon estuvieron atentas. Y hago un paréntesis. De hecho, cuando estábamos hablando, Seri fue el que me dijo sobre, yo diciendo, mire cómo nos pusieron tropiezo ahí con lo de las vacunas esta pareja. Seri dijo, pero no tuvo en cuenta que él estaba poniendo atención cuando ella empezó de nuevo a molestar con lo mismo. Bueno, el hombre antivacunas puso atención. El mensaje le quedó por lo menos en la mente, porque prestó atención durante ese momento. ¿Ven cómo la forma como informamos, que esto es muy importante, glorifica a Dios o se queja de Dios? Como en Números 13, 12 y 11, desde el Números 11 empezaron a quejarse de todos los israelitas. Nosotros como informamos o decimos lo que Dios nos ha mandado a hacer y lo comentamos y lo contamos también, o damos gloria a Dios y entusiasmamos para que la obra siga nuestras propias vidas y las de los demás, o desanimamos nuestro propio corazón y desanimamos a los demás para que sigan. ¿Cómo decimos lo que decimos y cómo informamos lo que hacemos, enviados por el Señor a través de su iglesia? ¿Usted entendería que el dar informes glorifica a Dios? ¿O preferiría no informar? Eso de hacer informes, y si toca escribir, menos. No. Déjeme que yo haga y a mí no me pidan reportes de nada. No, si queremos seriamente crecer en la extensión del evangelio, no solo tenemos que ser como iglesia un organismo vivo, sino que también tenemos que ser un organismo organizado, que funciona sincronizadamente, que rinde cuentas y
que se deja supervisar. Y el versículo 28 nos dice que también reintegraron en la relación de hermandad a los que enviaron. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Usted dirá, bueno, ¿y qué podemos aprender de este versículo tan cortico? Yo aprendo dos cosas. Primero, se quedaron mucho tiempo, que para mí significa el tiempo suficiente para que ellos se recuperaran. Se calcula que fueron también algo de 2 años, alrededor de 2 años. Tiempo suficiente como para que surgiera el conflicto que hablamos y que se muestra en Hechos capítulo 15. Porque no salieron a la vuelta de la esquina allí a predicar en el Parque de los Niños. Salieron a dar la vuelta, por poner un ejemplo, por todo Santander y sus pueblos, recorriéndolos a pie o en burro, casi quedando medio muertos y luego regresando acá a Bucaramanga. Déjenlos descansar. Déjenlos. ¿Cómo descansa un creyente? Y aquí es donde está el meollo del asunto. Dice, mucho tiempo en un spa, o en esa época mucho tiempo en un baño público, o en un baño privado reservado para el descanso, o mucho tiempo en su casa con su familia. No, dice mucho tiempo con los discípulos. ¿Cómo descansa uno? Así como cuando uno está trabajando en la calle, llega a la casa y descansa porque se supone que llega a lo que es su hogar y donde se va a relacionar con su familia, donde no lo van a estar atacando ni lo van a estar molestando, donde ya, en el caso de nosotros los creyentes, creemos la familia espiritual en el Evangelio y donde se supone que no va a haber tantas controversias y las que hayan internas van a ser posiblemente solucionadas. Entonces, cuando nosotros queremos descansar, descansamos con más creyentes. Viene a mi memoria la anécdota de un pastor que contó alguna vez que estaba con otro pastor jugando, creo que era en Estados Unidos y por eso era golf, y supuestamente estaban en un tiempo de recreación y el pastor le empieza a hablar de la palabra, el que andaba con él, algún tema bíblico, incluso creo que lo induce que si podrían orar por eso, y le dice, ay, no, yo estoy de vacaciones, estoy de descanso, no me hable de la Biblia ni quiera que oremos. O sea, cuando entramos en modo vacaciones, ¿no nos relacionamos con Dios o con los creyentes en Dios? El descanso nuestro está en hablar y dialogar con aquellos que caminan con el Señor. ¿Por qué? Déjeme puntualizar, porque esto está basado en lo que es el Evangelio. El Evangelio es: Cristo hizo la paz con el ser humano, o más bien, Dios hizo la paz con el ser humano por la obra de Cristo. Y si yo he creído eso, y si yo he rendido mi vida a Cristo, yo me convierto en un agente pacificador, que porta la paz del Señor en medio del conflicto, y que busca que otros también tengan esa paz con Dios, y entonces también tengo una paz relacional con los demás, especialmente con los demás hermanos en Cristo. Pero créanme, hermanos, que cuando una iglesia es muy conflictiva, poco ha profundizado en el Evangelio, cuando un hogar es muy conflictivo, poco ha profundizado en el Evangelio, y por eso muchas veces uno no quiere rendirle cuenta ni al papá en la casa, ni al jefe en el trabajo, ni al pastor en la iglesia, cuando todo el mundo poco profundiza en el Evangelio, si es que lo cree, porque no tienen la paz del Señor o la paz con Dios en sus vidas para poder dar paz a los demás. Y tenemos que ser agentes pacificadores para que la gente rinda informes, suelten y hablen, volvernos confiables, porque se dan cuenta que nosotros no nos promovemos a nosotros mismos, sino al Señor de la gloria, el que hizo la paz con nosotros por medio de Cristo. Y entonces el Evangelio se vuelve vital. ¿Usted qué quiere? ¿No le placería vivir en paz? ¿Cierto? Ese es el cielo para muchos. Pero recuerda esto, la paz no es una hamaca tendida desde una palmera hasta la otra, en una playa con una brisa, que si la pueden disfrutar, disfrútenla, invitan. Pero no es todo el tiempo eso, con una piña colada en la mano. La paz es la frescura de la relación con Dios por medio de la fe en Jesucristo. La paz es sabernos perdonados, sabernos dignos de muerte y de condenación, y saber que el Señor nos salvó por su pura misericordia, poniendo a Cristo como nuestro sustituto, en reemplazo nuestro. Y por eso, cuando queremos descansar, buscamos a otros que tengan esa paz. No se trata aquí de vacaciones del Señor. Hermano, Álvaro no vino hoy. No es porque lo quiera mencionar que no vino, pero él tiene una anécdota en una iglesia a la que salió, y con esa ilustración terminamos, para que nos demos cuenta qué es la paz de Dios y qué es la paz del mundo.
Dijo que cuando salía de la iglesia donde se congregó alguna vez, un hombre lo abordó y le dijo: venga, ¿usted cuántos mundiales tiene? Yo ya tengo 3 mundiales. Y Álvaro le dijo: pero ¿cómo así mundiales? Yo no entiendo, si usted tiene más o menos esta edad y los mundiales últimos 3 fueron en tal y tal fecha, uy, usted está yendo desde muy joven. Algo así le calculaba Álvaro, que le gusta mucho el fútbol y más los mundiales de fútbol. Y no, usted no me entiende, yo no estoy hablando de mundiales de fútbol, estoy hablando de que yo ya me he dado 3 mundiales, o sea, yo me he salido de la iglesia y me he ido al mundo 3 veces. Ya llevo 3, vengo regresando del tercero. Y de vez en cuando hay que darse un mundial. Esa era la forma en que encontraba para descansar. Si esa es la forma que mi corazón me demanda para descansar, o no he entendido el Evangelio o no he creído el Evangelio, o las 2 cosas al tiempo, porque mi descanso está en Cristo, que vivió y murió por mí, y los que descansan en Él, me traen una paz impresionante, con todo y que no son perfectos, pero que caminan con el Señor conmigo. Así que en conclusión, para la iglesia que toma en serio la extensión del Evangelio, esa iglesia recibe, escucha y reintegra en la comunión reconfortante a aquellos que ha enviado. Para los que son enviados a algo, debemos concluir que debemos volver por la misma gracia y con la misma fe en Cristo para dar informes y encontrar reconfortante hacerlo, porque eso da gloria a Dios. Y que no nos pase que Nabucodonosor sea más creyente que nosotros, que dice allá en el libro de Daniel, que dijo: conviene que declare las grandes cosas que ha hecho Dios conmigo. Que nosotros seamos quienes las declaremos. Pero a los que no se han convertido, para que vean en serio el Evangelio, nos tienen que ver haciendo a nosotros eso, supervisando y dejándonos supervisar. Y si no son creyentes, los que no se han convertido, obviamente deben saber que Cristo no solamente quiere salvarlos, sino también señorearlos, y que van a estar bajo el cuidado amoroso, pero también bajo la supervisión gozosa de un Señor que les ama y los está llevando a la vida eterna. Y eso lo va a hacer también a través de la iglesia y de creyentes maduros, que no solo crean en Cristo como su Salvador, porque Él también es Señor de aquellos que salvan. Amén. Que así presentemos el Evangelio y que así seamos una iglesia que extiende el reino de los cielos. ¿Qué tal si oramos por ello? Allí como están, sentaditos, incline su rostro conmigo y oremos al Señor. Padre, Tú conoces nuestro corazón y sabes, oh Santo Señor, de nuestras incomodidades, tanto para en Tu nombre estar pendiente de otros o supervisar el progreso en Cristo de otros, como en Tu nombre dejarnos supervisar o dejar que estén pendientes de nosotros. A veces es por mero olvido, indiferencia, a veces por apatía, por renuencia y hasta por rebeldía y orgullo, que ni queremos estar pendientes de otros en Cristo, ni queremos que estén pendientes de nosotros. Pero Señor, Tú que sí estás pendiente de nosotros, hoy a través de este texto nos recuerdas que si hemos de ser creyentes y una iglesia que crezca, tiene que enfrentar ese conflicto interno en el corazón de no querer supervisar o dejarse supervisar, de dejarse moldear como aquel que fue hecho como nosotros, nuestro Señor y Salvador, y se sometió en todo a Ti, y que a las puertas de su muerte sustitutoria por nosotros en la cruz oró: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la Tuya. Rindo informes en el lenguaje que utilizamos hoy. Diría Cristo en ese momento, delante de Ti, Padre, voy donde Tú querías que fuera, he hecho lo que Tú querías que hiciera. Si hay otra forma, Señor, podría hacerla, pero se hace Tu voluntad y haré lo que Tú digas. Vengo a que Tú me supervises, siendo Tu Hijo, en obediencia como el Redentor hecho hombre, y te pido que me ayudes a cumplir Tu voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer todos, siguiendo su ejemplo. Considerar a aquel, como dice Hebreos, que sufrió por nosotros, y no desmayar, sino despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque en el Evangelio Cristo vino a liberarnos, no solo de la condenación, sino también de la esclavitud del pecado. Ayúdanos, Señor, a ser más amorosos cuando supervisemos a otros,
a ser más diligentes y más gozosos cuando rindamos informes y dar más gloria a ti, y a descansar en la relación con los hermanos y no en nuestras satisfacciones individualistas, porque todos tenemos necesidades individuales, sí que deben ser satisfechas, pero cuando las sobreenfatizamos se vuelve individualismo. Señor, haznos más congregacionales, no solo porque hacemos asamblea para dar informes, sino porque nos gozamos juntos en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Que quien crea en el Evangelio de Jesucristo en esta iglesia y en cada iglesia donde se predique sanamente, tenga este espíritu humilde y sencillo de dejarse guiar por ti y supervisar en su caminar cristiano, y pueda también ayudar a otros a hacerlo. Te lo pedimos hoy en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.